Y comparto la pantalla. Hey, how are you? Cringe. Let's talk about it. The word cringe has taken over my vocabulary lately. It just pops into my head all the time. Like when I randomly remember that month back in 2013 when all of my Facebook posts were just lyrics to Kesha songs rewritten in iambic pentameter. Why? What audience was that for? Who is this inconceivable person I used to be? Cringe. Mega cringe. I think I say this word like 50 times a day. Cringe, cringe, cringe. And I'm not the only one. Google Trends shows that in the US, search interest in the word cringe has dramatically increased over the last decade, peaking in 2016 and remaining pretty constant ever since. And if you look at worldwide trends, search interest in cringe is at an all-time high the month I'm making this video. So what is cringe? Well, let's start with some examples. There is a recent thread on Ask Reddit titled, "What things really make you cringe?" And here's some of the most upvoted responses. The time I was talking too loud at a wedding when I wasn't supposed to, and everyone at the wedding turned around to see what asshole wouldn't shut up. Recordings of my own voice. When I remember that I did the "I do have a boyfriend, he just goes to another school" thing. Early teen me. So many cringe stuff I did. I hope all my old friends have forgotten about me. This happened about 2 years ago. I ordered some Pizza Hut online, and when it was delivered, the lady handed me the pizza boxes. I said thanks, and she told me my shirt was inside out. I said, oh, and then she hands me the receipt to sign and leave a tip, and I spend 30 seconds trying to get the pen to work. She looks at the pen and says, you have to click the pen. I said, oh. And then she reaches to get the receipt and tells me the pizza smells good. Then I said, you too, and then I closed the door and killed myself. All of these responses illustrate exactly what writer Melissa Dahl says in her book, Cringeworthy, A Theory of Awkwardness. According to Dahl, the moments that make us cringe are when we're yanked out of our own perspective and we can suddenly see ourselves from somebody else's point of view. She quotes the anthropologist Edmund Carpenter, who in the 60s did a study of the Biami tribe in New Guinea, where he showed them mirror, video, and photographic images of themselves for the first time and described the results. They were paralyzed. After their first startled response, covering their mouths and ducking their heads, they stood transfixed, staring at their images, only their stomach muscles betraying great tension. So basically, they cringed at themselves. Maybe self-awareness always begins with cringing. Like pretty much everyone seems to hate the sound of their voice when they hear a recording for the first time. I guess because it sounds different from the way you hear it resonating in your head. So when you hear the recording, you realize, oh God, that's how other people hear me all the time. And you're suddenly aware of this clash between the way you appear to yourself and the way you appear to other people. That's when you cringe. The feeling Dahl describes as the intense visceral reaction produced by an awkward moment, an unpleasant kind of self-recognition where you suddenly see yourself through someone else's eyes. It's a forced moment of self-awareness, and it usually makes you cognizant of the disappointing fact that you aren't measuring up to your own self-concept. When you're talking Bueno, esas ContraPoints, esa es Natalie Wynn. A mí ese video es uno de los que más me gusta porque me parece que realmente hay algo en lo que hace que muy difícilmente se podría caratular como divulgación de la filosofía o divulgación del saber académico. Me parece que no cabe en esa, como, en ese esquema, ¿no? De esa forma de pensar la filosofía fuera de los circuitos académicos. Y además, bueno, nada, también es un motivo que si bien no es tan propiamente benjaminiano, yo pensaba, bueno, Benjamin vio, ¿no?, cómo la humanidad se veía reflejada en el espectáculo de su propia destrucción, y acá ella está como describiendo cómo nos vemos hipnotizados por el espectáculo de nuestro propio ridículo, ¿no? Internet es un poco ese circo. En fin, bueno, para cerrar, a mí lo que me interesa es recuperar eso, ¿no? Como la idea de que hay varios aspectos de la producción de este tipo de producto, que me parece que recoge algunos de los aspectos de la filosofía de Benjamin de los que estuvimos hablando, ¿no? Y que eso permitiría inscribirlo en algún punto en una cierta tradición, en la que la filosofía se escapa de ese impulso más endogámico que a veces la caracteriza y sale al encuentro de nuevas formas de presentarse y sí, ¿no? Y de hacer como una experiencia un poco en de la otredad. Entonces, bueno, en principio ella elige los márgenes de la academia y del circuito más editorial,
como lugares a los que ir a pensar, ¿no? Creando estos híbridos de arte, comunicación, filosofía, humor y demás. Y en ese sentido, esos márgenes no los elige solamente como temas, no es que ella piensa sobre Internet, por ejemplo, sino que piensa en Internet, ¿no? Y trabaja con la experiencia propia de ese mundo, ¿no? Del mundo que se constituye también ahí. Por otro lado, explora formas de exposición diferentes a la escritura más clásica de la filosofía, ¿no? En este sentido, el video no es solamente el video de una conferencia, sino que es un video en el que aparece música, aparece montaje, hay citas, hay una intertextualidad ahí siempre rara, está lo gestual, está el cuerpo mismo de ella. También en otros videos, bueno, en el primero que vimos ella presenta también personajes, en una cosa más dialógica. Y por último, le da también dignidad filosófica a temas que la filosofía pasa un poco por alto, ¿no? Que ese me parece siempre un gesto bastante propio de Benjamin. Son otros temas, ¿no? Pero Benjamin también tiene textos, hasta tiene textos también a veces un poco graciosos, Benjamin. Tiene textos sobre la comida, sobre viajes, sobre prostitución, bueno, ¿no? Sobre un montón de temas que la filosofía tradicionalmente no trabaja. Y lo hace eso, ¿no? Atendiendo también a las formas de experiencia propias de sus contemporáneos, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de Benjamin que dice que habla del contemporáneo que grita como un recién nacido en los sucios pañales de la época. Bueno, la nuestra, nada, no es menos inquietante. Y en fin, y por último esto, ¿no? De separar un poco, me parece como tener escindido lo serio de lo solemne. A mí me parece una virtud que tiene ella. Trabaja temas bastante densos como la transfobia, ¿no? Temas más de eso, del aparecer de estos nuevos fascismos, de estas nuevas derechas contemporáneas y cómo operan en Internet, pero los trabaja siempre desde un lugar más ligado como al humor y a la risa, ¿no? Que Benjamin había dicho que era donde las pretensiones de la burguesía iban a morir, o algo así, citando de memoria. En fin, eso es todo. Cierro con una cita de Benjamin, que es algo que él dice sobre Proust, y que yo diría sobre él, que es que nunca hasta entonces había habido nadie que nos mostrara las cosas como él, y bueno, a riesgo de que sea demasiado, por ahí nunca había habido nadie que nos mostrara la filosofía como nos la muestra Natalie Wynn en el canal. Eso es todo. Muchas gracias, Tatiana. Muy interesante. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Hay un par de preguntas para vos, que una vi que ya respondiste respecto a los nombres. Hay una segunda que ahí también ya pusieron el link. Buenísimo. Y hay unas preguntas para Luciana que parece, te leo las dos juntas y te damos un rato para responderlas. Dale. Teniendo en cuenta la cita de Benjamin, en la cual vincula el aura con la naturaleza, el aura de las montañas y el planteo de una melancolía activa, se puede decir que en Benjamin hay una inmanencia natural en ese modo de entender la melancolía similar a la bilis negra de la cual hablan los físicos griegos. Y te leo, si te parece, ya la otra también. ¿Es posible entender la melancolía como una forma de crítica orientada a la transformación social? Es decir, una noción de melancolía que vaya más allá de lo individual y se acerque más a un deseo de transformación de lo social. Bueno, son bien arriba. No sé exactamente en la primera pregunta que mencionaste, qué es esto de la inmanencia natural que aparece ahí planteado. Sí se me ocurre que una buena aclaración en ese sentido, al menos como yo lo vengo entendiendo, es que el aura no está en las cosas, digamos, no son las cosas las que son auráticas o no, sino que es un tipo de percepción, es decir, es una relación que implica, digamos, no es que hay cosas que, eso es mi lectura, ¿no? Digamos, no es que las cosas serían auráticas o no serían auráticas, hay registros perceptuales auráticos y otros que no lo son tanto, digamos.
la melancolía en términos de la bilis negra, digamos, era un carácter, era un temperamento, era algo rígido. Tal vez la manera en la que yo propongo pensar la productividad de la melancolía es en un sentido más heurístico, más metodológico, porque obviamente, digamos, un poco el origen de la lectura de la melancolía podríamos ponerlo, en mi caso, en relación con Duelo y Melancolía de Freud, el texto del 17, donde en realidad la melancolía es un duelo patológico, es decir, hay una insistencia en el melancólico en no, digamos, no dar por perdido lo perdido. Y en ese sentido, en ese no dar por perdido, si el duelo, digamos, es, insisto, vamos con la melancolía en vez de con el duelo, digamos, si la melancolía es este no dar por perdido lo perdido, me parece que yo no es, digamos, en términos de Benjamin, es patológico, de Benjamin, no, ya a esta altura, de Freud, es patológico, digamos, no es que se trata de insistir en ese abordaje de la melancolía como temperamento, como enfermedad, es decir, desde un registro más asociado a la salud, sino asociado más a una manera de leer, a una manera de comprender otro modo del hacer. Por eso yo decía, si uno toma qué se puede quedar de productivo para un ejercicio filosófico de esta fidelidad a lo perdido, de esta insistencia en no perderse con lo perdido, o no concretar plenamente el duelo, digamos, me parece que para la filosofía el registro de la conservación de lo que parece estar perdiéndose, o la latencia que deja aquello que ya no es como era, me parece que en ese sentido yo al menos entendía la melancolía, no como digamos, ni como en los términos griegos, ni en los términos romanos, ni inclusive en los términos de la psiquiatría de la modernidad. Me parece que más bien tiene que ver con esto, con una manera de relacionarse con aquello que está perdido, sobre todo para una filosofía como la contemporánea, donde uno constantemente encuentra. Había otra pregunta que había chusmeado por ahí en su momento, que habla del fin de la historia. Digamos, todo el tiempo están decretándose el fin de la historia, el fin de los tiempos, el fin de los grandes relatos. Entonces, me parece que la melancolía podía proponer una forma de trabajar el tiempo, que digamos, nuestra propia actualidad, haciéndose cargo de eso, digamos, no sentenciando finales, sino relacionándonos activamente con los restos de esas grandes promesas que uno, digamos, necesariamente parece, digamos, las recibe como legado, digamos, no se puede mirar para otro lado. Entonces me parece que en ese sentido la melancolía sí puede ser productiva, pero no como un temperamento o no como un modo de ser. También es cierto que Benjamin habla del aura de las montañas, pero en la definición de aura, pero después no habla nunca más del aura natural, sino que todo el tiempo es el aura en términos con la pérdida del aura digamos, en un registro mucho más social y cultural, o de la percepción de objetos sociales, urbanos, culturales, no tanto naturales. Así que no sé si esa pregunta tiene algún tipo de precisión más. Mi duda ahí es que es inmanencia natural. Sobre esos dos puntos señalar sí lo del aura como un modo de la percepción, y que la melancolía no implicaría en los términos del planteo, digamos, hipocrático, un modo de ser o un desequilibrio me sale jugos, no, en este momento se me fueron las palabras, de los elementos que componen la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, sino más bien en este otro sentido más filosófico. Y la otra pregunta, la verdad, es que hablaba del deseo, pero no me acuerdo exactamente cómo era, estoy buscándola acá en el chat, pero no la encuentro. Acá, ¿es posible entender la melancolía como una forma de crítica orientada a la transformación social, es decir, una noción de la melancolía que vaya más allá de lo individual y se acerque a un deseo de transformación de lo social? Sí, es un poco por ahí, por donde me parece que podemos servirnos de esta noción para pensar, sobre todo porque Benjamin tiene textos como que merodean siempre la melancolía, pero la tematiza en relativamente pocos contextos de su producción. Entonces me parece que sí, que sin estar del todo explicitada, siempre la referencia a la melancolía aparece como una instancia de resistencia, o como una instancia de todavía no dar por perdido lo perdido, y de encontrar en los restos o en los remanentes todavía formas digamos, de subsistencia que nos invitan a no renunciar a aquello que todavía uno parecería estar en condiciones de experimentar. Pero sí, me parece que es en términos sociales, digamos, no sé si habría una transformación social melancólica,
sí creo que podríamos servirnos de la productividad de la melancolía para proyectar, digamos, o imaginar, en todo caso, mundos posibles, pero eso no lo sé exactamente. Se me ocurre sí que es como una instancia potente para reimaginarnos y repensar nuestra relación con el tiempo, con nuestra existencia, pero no sé si sería tan ambiciosa. Bueno, gracias. Hay una pregunta de Alexis o un comentario y después Ernesto, los escuchamos en ese orden. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué Buenas. tal? ¿Qué tal? No activo la cámara porque, bueno, estoy en joguineta. Luciana, Alexis. ¿cómo te va? Muy Tenía bien. una pregunta relacionada con la definición, o que sea la acepción del aura como la devolución de la mirada o la capacidad de notar la devolución de la mirada. Y quería preguntarte si no encontrás ahí alguna relación con lo ominoso, lo siniestro, precisamente incluso vinculado con los autómatas, que es algo que vengo intentando investigar. Por ejemplo, noticia de ayer, entre ayer y hoy, Disney creó un robot humanoide que por primera vez tiene la posibilidad de devolver la mirada. Es decir, que sigue a los seres humanos ante sus acciones, ante sus estímulos, etc. ¿Se te ocurrió o te parece que se puede pensar esto en términos de lo siniestro, lo ominoso, aquello que genere terror? Por ahí va la cuestión. Sí, no estaba al tanto de esta novedad que estás planteando. Sí, lo que pasa, yo la verdad es que no sé en qué sentido vos planteas esto de lo ominoso, de lo siniestro. ¿Vos decís en relación a que un robot tenga la capacidad de devolver la mirada? No, que algo inanimado se vuelva animado y por lo tanto genere rechazo. Sí, sí, lo que pasa es que me parece que en ese caso, por más que haya una devolución de la mirada, yo lo veo a Francisco ahí entre el público y creo que él debe tener alguna precisión también sobre todo esto, pero me parece que si el robot / aparato devuelve la mirada, no sé si plantearía de todos modos un registro aurático. Porque me parece que justamente lo que Benjamin trata de poner en relación es todo un mundo que en ese caso, por más que devuelva la mirada, sería una devolución maquínica. Me parece que con el registro de la mirada se refiere a algo más del plano singular o del plano de lo, digamos, de lo acontecimental o de lo humano. Es decir, en esta antropomorfización aunque las cosas puedan devolver la mirada, no sé si era en un sentido tan literal. En tanto literal sí creo que es siniestro u ominoso, pero bueno, no sé cómo lo plantearía Benjamin. Claro, era precisamente para interrogar esa definición. Sí, yo calculo que sí. Se me ocurre sobre el aura, diría que no sé si es aurática esa devolución de la mirada. Claro. Y en tanto un monstruo de esos puede devolver la mirada, sí creo que es una instancia de lo siniestro, pero bueno, no sé. Sí, Sí, quería seguimos. decir algo, si se puede. Perdón. Sí, por supuesto. No, simplemente quería decir algo respecto de Luciana. En todo caso, después seguimos la discusión con la exposición de Tatiana. Y en complemento a lo que planteó Alexis, que me parece muy interesante el juego que plantea Luciana entre la constelación del 36-25, sobre el tema de la crisis del aura o decadencia, como una crisis que yo diría es una crisis de la manifestación, de la Erscheinung, es el aparecer, lo que está demostrando allí, digamos, una hendidura en el sentido de que la manifestación, digamos, tal como Benjamin la define, la manifestación del aura como aparición única ya no puede estar vigente. Y en el 39 el tema se desplaza a una temática de mirada y de atención, del Blick y de la Aufmerksamkeit. Entonces, me parece que ese desplazamiento mostrado por Luciana es
es interesante porque lo que está en crisis aquí no es el régimen de aparición, sino el régimen de mirada, de la mirada. Y ese es un tema antiguo, muy antiguo en la filosofía, porque ya en Platón toda la temática de su mito de la caverna es una temática de la mirada, y de los pasajes entre un régimen de mirada y otro régimen de mirada. El pasaje de la caverna a lo exterior de la caverna es un pasaje de una forma de mirar a otra forma de mirar, marcada siempre por crisis, es decir, por confusiones que genera o bien el fuego abajo cuando lo vemos, o la luz solar. Por tanto, el tema de la crisis de la mirada es un viejo tema dentro de la filosofía que Benjamin plantea acá casi al pasar en este ensayo sobre Baudelaire del 39, desplazando el eje del aura en su primera definición. Es decir, marcando ligeramente otra acentuación. Entonces podríamos preguntarnos qué significa aquí esta crisis. Y es cierto que aquí, digamos, no es solo como en Platón una confusión de la mirada del que mira, sino también una crisis en la capacidad de brindar a las cosas su posibilidad de devolvernos la mirada. Y ahí, digamos, tendríamos que pensar eso, digamos, por una parte la relación, la devolución de la mirada por parte de una otredad esencial, poder brindar a esa otredad la capacidad de devolver, y esa otredad no antropomórfica, porque esa otredad, como marcaba Alexis, puede ser bien cosa o persona o animal, o planta, puede ser, digamos, una otredad radical, una no humana, un mensch, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay esta capacidad que tenemos de dar a eso otro la posibilidad de alzar, dice Benjamin, o de devolver la mirada, y que sería, digamos, eso lo que habría entrado en crisis. Es decir, por una parte somos nosotros los que brindamos esa posibilidad, los que brindaríamos esa posibilidad, pero serían las cosas las que la tendrían, digamos, de devolverlo. Entonces, ¿qué puede querer decir, digamos, ese doble juego entre una capacidad que nosotros damos y las cosas que reciben esa posibilidad? Y yo creo que ahí un poco se juega el modo que tenemos de relacionarnos con lo otro, que no sería bajo una forma instrumental, digamos, es un régimen de relación con las cosas o con lo otro que no entraría, digamos, en el modo de instrumentalización, porque allí donde no damos la posibilidad de mirar es cuando objetivamos, bajo un cierto régimen de representación, la naturaleza, las cosas, la otredad, y lo que estaría manifestando esta forma de relacionarnos con lo otro sería justamente una forma de objetivación o de cosificación que inhibe inmediatamente la posibilidad de que esa cosa alce la mirada, es decir, que en un punto, digamos, se exprese hacia nosotros y que podamos entrar en esa relación. Entonces, en ese punto, para seguir con lo de Alexis, no me parece esencial que sea antropomórfico lo que en el fondo está alzando la mirada, sino me parece una forma de otredad y de relación con la otredad lo que está aquí, digamos, de manifiesto. Y en ese sentido estamos, sí, en un problema de la caverna, pero con un desplazamiento, donde se trata en definitiva de aquello que vemos y de la confusión generada, digamos, en el ver que ya planteaba Platón, pero donde el acento se ha desplazado ligeramente a poder ser vistos, a la capacidad que nosotros damos, digamos, a la otredad de poder vernos en un punto, es decir, de entrar en un juego de miradas, ¿no? Entonces, no, simplemente mi pregunta sería, esa crisis de la mirada, ¿no estaría entonces siendo, no ya como en la primera constelación del aura, una crisis de la tradición? Porque en esa constelación que marcaste con el narrador
con el texto de la pequeña historia de la fotografía y con la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, las técnicas de reproducción destruyen la tradición, y hay una ruptura de la tradición que se manifiesta en esta crisis de la Erscheinung, de la manifestación. Pero aquí con el tema de la mirada, me pregunto si no hay un desplazamiento de una crisis de la tradición o una ruptura de la tradición a una ruptura de lo moderno mismo. Es decir, sería la modernidad misma que está rota al fisurarse la posibilidad que tenemos de ser mirados por las cosas. Es decir, y entonces la pregunta es cómo pasamos a un nuevo régimen, cómo estaría asegurado ese pasaje, si hay ese pasaje. Vos decís que hay una forma de melancolizar con aquello que está desapareciendo. Mi pregunta sería si eso alcanza, si no es necesario, además de tener un trato con aquello que está desapareciendo, superar la crisis y hacer que las cosas puedan realmente mirarnos, definir un nuevo régimen de mirada, no simplemente hacer que eso que aparentemente se está fisurando, que sería la mirada, digamos, pueda de alguna forma débil permanecer, sino cómo aseguramos un nuevo régimen de mirada más allá de lo moderno, y si eso está planteado, digamos, en Benjamin. Bueno, la verdad es que para contestar ahora en vivo, la verdad es que no lo tengo exactamente trabajado, o sea, no es algo que yo haya pensado puntualmente. Sí, no puedo dejar de comentar que me parece que el tratamiento de Laura siempre, o al menos en el texto sobre la reproductibilidad técnica y en el de Baudelaire, siempre está junto con una reivindicación de la política. Hay un elemento político en juego. Entonces yo no sé si, o sea, la verdad es que no tengo una respuesta acerca de cómo establecer o sea, atravesar porque lo que yo entendí sería como, bueno, atravesamos la crisis con la melancolía y después ¿qué hacemos? Me parece que la respuesta a eso no la sé en términos perceptuales. Se me ocurre que la única manera en la que sería posible articular esto de otro modo sería a través de una forma de repensar la política, que está en juego también en los dos contextos en los que Benjamin habla de Laura, con la estetización de la política y la politización del arte en la obra de arte, y en el caso de Baudelaire, también con las derivas de la modernidad y la crítica al fascismo y las tesis y todos esos elementos que hacen, digamos, que plantean ese contexto, ¿no? En términos perceptuales, yo la verdad es que no tengo ahora una respuesta para establecer de qué modo establecer un nuevo régimen de la mirada caída a la modernidad, o pasada a la modernidad, o fisurada al régimen de visión de la modernidad. Pero bueno, no sé, si tal vez a alguien se le ocurre algo, o incluso vos, Francisco, tenés algún indicio, manos a la obra y lo averiguamos, pero... Yo sumo un comentario nomás. No, por un lado me quedé pensando en esa distinción que hace Francisco entre como un régimen de aparición y un régimen de la mirada. Y nada, eso como duda para seguirlo pensando, pero en la medida en que tiene que ver con no solo una forma de percepción, sino con la experiencia, que eso lo marcó muy bien Luciana Laura, y la experiencia tiene que ver con la narración, siempre tiene que ver con un vínculo con el otro. O sea, entonces lo que está pensando en los dos casos Benjamin es ese modo de establecimiento del vínculo, y qué tipo de otro es el otro y cómo nos vinculamos. Pero donde sí veo un claro desplazamiento, en todo caso eso para seguir pensando, es en la referencia que hace el narrador, aquí la justicia del narrador tiene que ver con prestarle voz a la naturaleza. Me parece que en esta cuestión de la mirada, como bien señalaba Francisco, ese prestar voz también deja todavía en una posición pasiva a la naturaleza, como si fuese el humano el que tiene que hablar por la naturaleza.
Y en esto de la mirada, como bien señala Francisco, ya está esta idea de un corrimiento más radical donde tiene que alzar la mirada, nos tenemos que correr para que la naturaleza pueda alzar la mirada. Así que ahí sí creo que, sobre todo en este carácter, digamos, no antropomórfico de todo lo que ha sido excluido, porque el punto es esto, cuando pensamos el modo de vincularnos, es como todo lo que está a nuestro alrededor ha sido concebido como algo a disposición, ¿no? A disposición y a ser utilizado. Y es eso lo que está queriendo desarmar, digamos, Benjamin, pensando en que solo corriendo hacia ese lugar puede restituirse o la voz de la naturaleza o más precisamente esa capacidad de alzar la mirada. Y eso tiene que ver con lo no humano, con todo lo otro que no solo, también con, uno podría decir, con las relaciones de dominio del hombre sobre el hombre, pero fundamentalmente, que eso el marxismo bien lo ha puesto siempre, digamos, en primera línea en la crítica, pero también con el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre las cosas. Y a mí me parece que está bueno pensar ese desplazamiento como una radicalización de esa crítica benjaminiana y cómo cobra cada vez más lugar lo no humano, digamos. Perdón, ¿puedo sumar una cosita? No sabía cómo pedir la palabra. La tomé. A lo que decía Ana también, ¿no? Que tal cual, me parece que eso que Francisco decía en términos de relaciones de objetivación con el mundo, también tiene que ver con, o sea, solo se puede desarmar desarmando el reinado, ¿no? del sujeto. Y en ese sentido, en Benjamin me parece que hay en muchos textos como pequeños reconocimientos, o a veces pequeños, a veces no tanto, pero de la agencia, del poder agente de las cosas, ¿no? Ahora se me ocurren las cosas se nos han venido encima, ¿no? Cuando dice, bueno, que quedó atrás la época de la crítica porque la crítica es una cuestión de adecuada distancia y que las cosas han arremetido contra los humanos como con demasiada fuerza. Las citas son de interpretación libre, ¿no? Pero me parece que hay en bastantes lugares ese reconocimiento de agencias, como dice Ana, ¿no? de la naturaleza por fuera del hombre, pero también de una agencia del mundo que es reconocida. Y justamente me parece que el centro que Benjamin le da a la experiencia tiene que ver con eso, con tratar de poner un concepto que sea como equidistante, ¿no? entre el hombre y el mundo, o algo así. Está Ernesto anotado en la lista, te escuchamos. Buenas, de vuelta. Nada, bueno, en principio me encantaron ambas exposiciones, muy buenas, felicitaciones. Nada, bueno, estos temas que surgieron ahora me parecen también muy fascinantes, pero me gustaría volver un poco para atrás, ¿sí? A la cuestión por ahí de la melancolía, que bueno, vos un poco, Luciana, ya contestaste mi inquietud cuando mencionabas luto y melancolía de Freud. Bueno, por ahí Ferber tiene unas interpretaciones muy interesantes en ese contrapunto, que para mí era muy ilustrativo, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que está en juego en el problema de la melancolía, ¿no? En relación con la pérdida. Y creo que es un contexto hoy por hoy muy interesante para hacer ese trabajo de reflexión, ¿no? Y ver bien ese contrapunto por la situación básicamente de pérdida, ¿no? que venimos atravesando como casi colectividad humana global, ¿no? Y nada, ese contrapunto entre el planteo de Freud, ¿sí? de hacer un trabajo de duelo, ¿no? Que a uno le permita desligarse de ese objeto y en todo caso liberar su líbido para investir otro objeto. Eso me parece que es muy interesante, ver la contraposición, ¿no? con una idea mucho más productiva y creativa de la melancolía, ¿no? Que no podría ser juego de palabras con no hacer un trabajo de duelo, sino hacer un juego de duelo, ¿no? Un Trauerspiel. Y que me parece que es una actitud, no sé, yo siento mucho más auténtica, interesante la de Benjamin, porque en el otro percibo, en el planteo más freudiano, ¿sí? de hacer el duelo normal,
percibe una actitud muy similar a lo que a veces se dice como hay que saber soltar, ¿no? Y que es una especie de sabiduría Sabiduría de almohadones. Claro, sabiduría de almohadón, posmoderna, que me parece cualquier cosa. Bueno, nada, un poco eso, y después también tenía un pequeño comentario sobre la exposición de Tatiana, estuvo muy, muy buena, me parece también que es clave, digamos, tratar de hacer esa actualización, ¿no? de la perspectiva de esta crítica de Benjamin y ver, bueno, cuáles son también las fuerzas activas hoy, ¿sí? Cuáles son las mutaciones de la técnica también hoy, cómo intervienen en la producción artística. Yo pensaba la importancia, que no he podido ver, por ahí alguien conoce, de reflexionar hoy sobre formas como el meme, ¿no? Y el potencial, me parece, superativo que podría tener el meme considerado como forma de arte, ¿no? Entonces creo que quizás hoy pensar la obra de arte en su época, en la época de su reproductividad digital, es prestar la atención a esas potencias, ¿no? Que por ahí puede haber en el meme, en los videojuegos también, pienso, ¿no? Bueno, nada, un poco esos interrogantes. Perdón, yo las dejo que contesten, pero para ordenarnos un poco, que están Milagros y Agustín también para una segunda parte, hay una pregunta escrita de Lucía y está anotada Ludmila, y si les parece, vamos a tomar esas con ese orden, así después podemos seguir escuchando al resto. Pero sí, contesten ahora entonces. Arrancas vos, ¿no? Sí. No, todo tuyo. En torno a los memes, sí, me parece que sí. De hecho, ella trabaja con... No tanto con... Yo no vi un análisis así del meme como tema, ¿no? Como objeto, pero sí usa el lenguaje, porque tiene muy incorporado también el lenguaje propio de Internet, ¿no? Que es todo un universo ahí... nada, toda una jerga, ¿no? Un poco. Como hay quien habla en heideggeriano, pero también hay quien habla en este lenguaje de Internet. En torno a los memes, pero sí, estoy totalmente de acuerdo de que es analizable y que me parece que a veces, desde la filosofía, desde la estética, digamos, hecha, ¿no? Desde filosofía, a veces el recorte que se hace de algo así como el arte tiende a ser un poco conservador en algún sentido, ¿no? Y se deja fuera fundamentalmente lo que tiene, me parece que lo que tiene más que ver con el entretenimiento o algo así. Porque si hay humor y si hay, ¿no? Para mí también falta reflexionar sobre los reality shows, sobre las cosas que, ¿no? que se ven por la televisión. Digo, nos fascinamos de que Benjamin haya trabajado, bueno, con esa fórmula, ¿no? Que él dice, bueno, en lo que han convertido los aviones, los telescopios y no sé cuántas cosas más a los seres humanos anteriores, ¿no? Y nosotros en algún punto, bueno, somos otros seres humanos totalmente, me parece, atravesados también por la cultura digital y de Internet, más ahora, ¿no? Que la cultura de Internet es lo único que, nada, es lo único que tenemos, ¿no? Que esta conexión mediatizada por las pantallas, con esta experiencia configurada de esta manera, es un poco lo único que hay. Y en torno a los memes, lo tengo que decir, te invito a seguir a la revista Boba, una revista platense de arte contemporáneo, en la que obviamente participo, y el próximo número es sobre memes. Tengo entendido, también me meto, pero sobre memes y emojis, que se intentó hacer en su momento una versión de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, solo con emojis para chicos y chicas, pero que no sé en qué estado quedó, pero por algún lado me había llegado que ese era un proyecto editorial que estaba en curso. Así Qué bueno. Espectacular. Perdón, ¿cómo se llamaba la revista que mencionaste? Boba. Revista Boba. Sí. Yo no, la verdad es que no sé si lo de Ernesto era alguna pregunta sobre la referencia a Ferber y al trabajo de duelo y al Trauerspiel como juego de duelo. Bueno, eso desde ya en Benjamin. En Ferber la recuperación de la melancolía está desde una clave como muy heideggeriana, donde es como la disposición afectiva capaz de captar un poco, digamos, sin deformar, o es como una especie de forma de ver determinada por una posición afectiva, que es la que permite sí acceder a la mostración de las ruinas, y por eso está trabajado en esta autora desde los primeros textos de Benjamin
hasta el Trauerspielbuch, es que, digamos, es esa etapa. Y en relación con el trabajo de duelo, también, digamos, sería interesante, me parece, como juego de duelo y trabajo de duelo, apostar un poco, digamos, provocativamente, a la idea de un trabajo de la melancolía, ¿no? De lo que se trataría es, además del trabajo de duelo, en ver los límites y las potencialidades del trabajo melancólico. Pero bueno, no sé. Hay una pregunta para Tatiana. ¿Consideras que este tipo de acercamiento a la filosofía puede ser leída como un tipo de politización de la estética del arte, en especial teniendo en cuenta el afán por lo teatral y la presentación estéticamente agradable que hay en sus videos? Agrego otra para Tatiana que está en el chat. Si podría recomendar alguna de estas nuevas formas, es de Nicolás, que utilizan el montaje en la actualidad, tal vez más en el ámbito de la escritura, retomando esto que comentaba, de que si hubiese un libro de los pasajes actual, tendría tweets. Bueno, el libro de tweets creo que habría que escribirlo porque no lo sé. O sea, lo que yo estuve chusmeando más, lo cierto es que es un universo bastante grande también. Hay algo que se dio en llamar ahora LeftTube, como un YouTube de izquierda, que ya tiene unos cuantos años, tendrá 7, 8 años, pero que es como toda una serie de pensadores o de creadores de contenido, tenía la palabra más de lenguaje de internet, que justamente empiezan a producir como una forma de decir, bueno, ¿qué está pasando? Que de golpe Internet está lleno de fascistas y machistas y gente con posiciones como muy oscuras, ¿no? Así que está toda esa corriente, digamos. A mí lo que más me gusta es eso, el canal de ella, que es ContraPoints, el canal de Jan Danskin, que es Innuendo Studios, y el de PhilosophyTube, que es otro canal, que justamente ese otro canal también surge, es de un británico, que no me acuerdo el nombre, lo tenía anotado, Oliver Thorne. Ese canal surge cuando en Inglaterra aumentan los precios, digamos, del acceso a la educación universitaria. Entonces ahí este profesor de filosofía dice, bueno, vamos a hacer algo abierto, ¿no? En torno a la cuestión politización, estetización, bueno, me parece que no es tan fácil encasillarlo porque por un lado es una cierta politización de algún tipo de arte, si uno quiere, ¿no? Y lo es en un sentido que para mí recupera algo de lo que plantea Benjamin, pero también se podría pensar si no es una forma de estetizar a la filosofía para hacerla entretenida, para hacerla bonita, para hacerla, ¿no? Para darle ritmo, y acercarla al tipo de discurso que se propone desde la televisión, desde, ¿no? desde los formatos, sí, qué sé yo, ese ritmo más de lo mediático. Así que me parece que ahí habría que ir viendo como en cada caso. No sé, me parece que sí es una politización en el sentido de que me parece que sí trabajan, o sea, que sí están, a ver, no es que simplemente hay un mensaje politizado, sino que hay también una forma de construcción medianamente colectiva, ¿no? Un recuperar experiencias como bastante plurales. Y por otro lado, una cosa que a mí me gusta mucho, particularmente del canal de ella, de ContraPoints, es que evita siempre la mirada como más moralizante, ¿no? sobre todos estos temas. Y siempre, más que nada en los que son dialógicos, trata de traer a la persona que opina diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que puede ser, bueno, eso, ¿no? Cualquier tío, cualquier hijo de vecino que se fue yendo hacia la derecha, llevado un poco por la industria cultural, o lo que le podríamos llamar nuestra industria cultural, que tiende un poco, ¿no? Esa ola para ese lado. Y hay algo de recuperar y de comprender también esas posiciones, que me parece una cierta politización porque me parece que es colectivo, y que evita que la filosofía sea algo cerrado para gente sobreeducada, ¿no? Básicamente. Entonces ahí me parece que sí hay una apuesta política, en esa búsqueda como de apertura, pero bueno, no sé si respondí. Bien.
Tal vez hacemos la de Ludmila como última, si les parece, y Bueno, pasamos para que no se nos vayan tanto los tiempos. Vamos con la última de Ludmila. vale, es No te cortita. veía. Llegué un poco tarde, llegué a escuchar una parte de la presentación de Tatiana y me quedé pensando en algo y quería ver si vos tenías alguna posición con respecto a esto. Y es el tema de, es un poco en relación a esto que ya venís mencionando, del ritmo mediático. Y mi pregunta, no, como para pensarlo, ¿no? Es si no habría en este formato, en esta relación forma-contenido también, una pérdida para la filosofía. ¿Y cuál sería esa pérdida? ¿No? O sea, si no hay una pérdida hay una pérdida de algo rico que pueda llegar a tener la filosofía, o sea, que tiene, creo, la filosofía académica y que tiene que ver con las discusiones que hay en el ámbito de la filosofía académica. Y me preguntaba esto también en relación a ese comentario que hiciste sobre la lectura que hace ella sobre Benjamin, ¿no? Bueno, como para poner un poco en tensión ahí. Sí, sí, claro. Sí, puede ser, o sea, a ver, me parece que un poco todo circuito y todo formato tiene como un poco, decía al principio, bueno, sus potencialidades y sus límites, ¿no? O sea, yo lo pongo un poco como un intento, lo pienso un poco como un intento de generar eso, ¿no? Como una producción que se relacione como de una forma más fluida con algo así como las comunidades en las que se inserta. Ahora bien, si es un intento logrado o no, bueno, ¿no? Ahí me parece que hay mucho para evaluar respecto de eso. Es cierto que, por un lado, ella recoge a veces discusiones más académicas, pero también hay algunas lecturas, la lectura de Benjamin, por ejemplo, que hay en ese video, deja mucho que desear. Hay otras lecturas que me gustan más, ¿no? Pero, no sé, puede ser que sea una pérdida. El punto es que, para mí, lo que sería un error es pensarlo como una alternativa al circuito más académico, ¿no? Editorial, de revistas y demás, y pensarlo un poco como una ampliación del campo de la filosofía, que hace que para mí, o sea, que para mí eso es un enriquecimiento del campo, ¿no? Pensar en una filosofía más amplia, que involucre tanto las discusiones que acuerdo con vos, digamos, ¿no? Hay discusiones muy propias de lo específicamente académico en filosofía, que están buenas, que sí, ¿no? que son valiosas. Pero por otro lado también está, a veces me parece una cierta deficiencia de la filosofía para dar cuenta de algunas de las cosas que pasan en el mundo y que son urgentes y que son tremendas también, ¿no? Y en eso me parece que el diálogo con el arte abre un poco más de campo de acción, ¿no? No sé, por otro lado yo pensaba, bueno, por ahí a la filosofía a veces le va mejor con el diario del lunes, lo pensaba en torno al artículo que sacó Agamben al principio de la pandemia, fue súper criticado porque fue por un lado que después no gustó, pero bueno, es una apuesta también, decir algo en el momento que algo está pasando, y animarse en todo caso a pifiar, ¿no? Pero bueno, no sé, sí, me lo quedo pensando, puede ser que involucre pérdidas, pero creo que solo si se lo piensa como un reemplazo, ¿no? Si se lo piensa como una ampliación del campo, la veo mejor. Más si se encuentran algunos puentes, ¿no? Algún diálogo, y no siempre nada más el puente de la periferia al centro, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo entre lo que trabajo está el link entre Benjamin y Heidegger, ¿no? Y en ese caso es re así. O sea, Benjamin más en la periferia, y claro que Benjamin menciona a Heidegger y Heidegger no menciona a Benjamin, ¿no? Y en ese mismo sentido, con estos nuevos márgenes de la filosofía que se dan ahora, ¿no? En la era digital, claro que ella va a citar a los filósofos académicos, pero los filósofos académicos rara vez la van a citar o van a ir a ver qué está pasando en ese margen, ¿no? Si ese puente se pudiera caminar en las dos direcciones, parece que estaría bueno.